Y hoy vamos a resolver unos interrogantes que inquietan el corazón del cristiano, porque vemos un abismo entre la primera iglesia y la iglesia actual. Y sabemos obviamente que por lo que dice la Biblia que Dios no cambia. Entonces no debería haber una diferencia entre ellos y nosotros. Si Él nos prometió algo y nos dijo, cosas más grandes que estas ustedes harán. Y hoy nos encontramos que ni siquiera lo que Él hacía lo estamos haciendo. Todos los milagros, todas las cosas que Jesús hacía, la iglesia los ha dejado de hacer. Lo que eran poderosas prédicas y poderosos cultos de sanidades, donde sucedían milagros grandes, se convirtieron en conferencias. Y eso no es el propósito de la iglesia. Cada predicación, cada mensaje que se imparte en la casa de Dios es para cambiar su vida. En cambio, una conferencia es para que usted aprenda. El conferencista puede ser un motivador excelente y usted sale animado a hacer cosas diferentes, pero no hay cambio, no hay transformación en su vida. En cambio, una predicación debe de llevar el poder de que en su corazón se derrame delante de Dios, como pasó con Pedro. El poder que había en él del Espíritu Santo hizo que cuando él hablara, 3,000 corazones decidieran cambiar su vida pecaminosa y volverse a Cristo. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia antigua? ¿Qué nos está pasando hoy? Vamos a ver qué sucede en una iglesia con poder. Y nos vamos a un versículo que comienza a revelarnos las fallas de la iglesia actual. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy en día solamente cumplimos las primeras dos partes. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. En la primera iglesia se trabajaba era con el espíritu. El poder era del espíritu. Por eso a Dios le daba lo mismo si el ejército tenía 300 hombres o tenía uno, como en el caso de David. Porque era el espíritu, el poder del espíritu era el que hacía que se derramaran y sucedieran las cosas grandes. Pero hoy nos hemos convertido en una iglesia a nivel mundial de ejércitos y de fuerza humana. Por eso ustedes ven que se batalla mucho para conseguir un alma. Pero Pablo y estos hombres sanaban con solo su sombra, y nosotros hoy perseguimos a la gente para orar por sanidad. ¿Qué pasa en la iglesia? Que nosotros tenemos que perseguir las almas para que sean salvas. Cuando se supone que solamente con que usted la tocase, ya deberían sanarse, ya deberían cambiar. Solo con que usted le hablara de Cristo, como hacía Juan, ya tendría que provocar un arrepentimiento en su corazón. Porque usted es humano y usted no conoce a esa persona, pero el Espíritu sí, y sabe lo que hay en su corazón. Ayer hablaba con una persona y el Señor me mostraba unas cosas de su vida y yo le preguntaba, y ella me decía: ¿en serio el Señor te mostró eso de mí? Y él me dijo, sí, me mostró. Y me dijo: ¿sabes algo? Lo que tú me has dicho me ha impactado. Yo no lo sabía porque yo solo tengo como 3 días de haberte conocido a esa persona. Yo solamente le dije lo que el Señor me mostró. Le dije: mira, pasó esto y esto en tu niñez. Y él me dijo: sí, pasó en mi niñez. Y me ha impactado lo que tú me has dicho. Miren, no con ejército, no con fuerza, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando usted se para enfrente de alguien, le dice que pasó esto y esto en su vida. Y cuando usted le habla, la persona no se espera que usted le diga eso, porque se supone que es algo íntimo de su niñez que nadie conoce. Muchos familiares ni siquiera lo saben. De pronto ni siquiera su propia madre lo sabe. Y lo sabe usted, que la acaba de ver. Eso impacta cualquier corazón, y verdaderamente tienta a Dios. Entonces cuando uno dice: bueno, eso pasó, ahora yo te voy a llevar a conocer cómo vamos a salir de esa situación, es donde usted comienza a mostrarle a Cristo. Claro que la persona va a querer caminar detrás de Cristo. Pero si usted se para y comienza a hablar de su propia fuerza, ahí se gasta toda una tarde ministrando y la persona no va a cambiar.
Porque no es su fuerza, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es la presencia de Dios la que provoca la transformación. Por eso dice la palabra que el Espíritu provoca el querer como el hacer. Entonces nosotros tenemos que volver a ser una iglesia de poder. No una iglesia de fuerza ni de ejércitos, sino de poder. Eran solo 12 hombres. Y esos 12 hombres hicieron y deshicieron en ese continente. Y hoy somos millones de cristianos y no hemos logrado lo que hicieron esos 12. Eso inquieta mucho el corazón. Inquieta mucho el corazón. Yo ponía un paralelo en lo que pasa en algunos países. Un solo presidente y a veces hasta 48, 50, 60 millones de personas en el país de ciudadanos. ¿Y cómo es posible que uno solo haga un desastre con el país habiendo 50, 60 millones de personas que lo pueden evitar? Se desequilibró grandemente la carga. El poder lo tenemos nosotros, pero permitimos que otros lo manejen. Es como con el televisor de nosotros y le tratamos de controlar al vecino. Entonces nosotros queriendo ver un canal y el vecino desde allá, nos cambia el canal, hace lo que él quiera. Así hacemos nosotros con nuestra vida. Usted tiene el poder porque tiene el Espíritu Santo, pero usted está dejando, o la iglesia está dejando, que el mundo tenga el control remoto. Pone la pauta, dice qué día se hace vigilia y qué día no, qué día usted ora y qué día no. Y el poder lo tiene usted, usted tiene arrendado el poder. La iglesia arrendó el poder del Espíritu Santo y por eso se han apagado los dones, se han apagado los milagros, porque tenemos que volver a tomar el control. Entonces, hay dos opciones para sacar una iglesia adelante. Está la primera, que es con fuerza y con ejército, actividades, rifas, bingos, conciertos, muchas cosas que podemos hacer en lo secular para recoger fondos o para ganar almas. Y está la segunda, que era la que usaron los apóstoles, con el Espíritu Santo. Y a ellos les dio más resultados. Ellos no se desgastaban yendo de puerta en puerta a perseguir para que se convirtieran a Cristo. Ellos los encontraban reunidos en una sinagoga, les predicaban y los convertían. Se reunían en una barca en la playa, les predicaban y se convertían. No perseguían a las personas los perseguían a ellos. Usted ve que Jesús nunca persiguió a nadie. Siempre era la multitud la que andaba detrás de él para que le hiciera un milagro, para que le diera un consejo, para que le hablara, para que lo sanara. Siempre era la multitud la que andaba detrás de Jesús. Pero hoy la iglesia ha cambiado de lugar. Hoy la multitud va adelante y la iglesia detrás persiguiéndolos a ver si le puede hacer un milagrito. Eso no puede ser. Sí. La iglesia no puede humillarse de esa manera, porque entonces ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Y ese es un negocio. Ese es el mejor negocio que tiene Satanás en estos momentos. Es el Espíritu Santo o el poder de ese arrendado. Porque Satanás entendió algo. Él sabe que por el poder que tiene el cristiano no lo puede tocar. ¿Pero qué hace? Digo, bueno, entonces, si yo saco a la gente de la iglesia, ya automáticamente saben que no está en la iglesia y saben que se van a perder. Entonces hay más oportunidades que se arrepientan. Pero si yo los meto a la iglesia y los engaño, pasarán años y seguirá creyendo que es salvo. Entonces, cuando llegue Cristo, serán de los que dicen, Señor, Señor, en tu nombre llamo fuera demonios, y el Señor no lo conocí. Yo no lo conocí. Ese es el mejor negocio, es meter dentro de la iglesia a su ejército, en vez de esperar allá afuera al cristiano. Porque lo hizo por mucho tiempo y no le funcionó. Miren todo lo que persiguieron a los cristianos y lo único que lograron fue fortalecerlos. Entre más los perseguían, más se les añadía gente. Y eso es lo que daba rabia a los reyes y a todos esos fariseos. Que mientras ellos en una sinagoga tenían 20 y 30 personas adorando, los cristianos les seguían de 5.000, de 6.000, y ellos les daba rabia. Porque ellos estudiando tantos años la Biblia y no lograban mover tanta gente como lo hacía un cristiano en un momentico. Y entonces ellos se enfrentaron a una pregunta inquietante ya: ¿dónde estaba el secreto? Y el secreto está en Cristo. El secreto es el Espíritu Santo. Por eso David, siendo aún un niño, con ese poder en su corazón pudo tumbar a Goliat. Mientras el ejército de Saúl, si nosotros estudiamos la palabra, el ejército de Saúl no era cualquier ejército. Tenía los mejores de los mejores del pueblo de Israel.
Ustedes analicen y lean los pasajes, o busquen e investiguen quién era el ejército de Saúl, que eran de los mejores. ¿Y de qué les sirvió si cuando se les presentó, Goliat se prendieron todos en las carpas? De nada, esperaban el almuerzo que les trajeron, porque eso puede hacer David, a llevarle el almuerzo a sus hermanos. Hombres de guerra que cuando Samuel los vio pensó que era eso a lo que iba a ungir, y Dios le dijo, eso es pura fuerza, puro músculo. Yo veía un video que me causaba bastante gracia. Había unas mujeres sentadas en una piscina y había del otro lado un hombre fisiculturista, cortado, alto, sí, bonito, así que veía. Y se le torreaba la baba así eso. Y el hombre de repente se dio cuenta que le estaban mirando y comenzó a caminar hacia ellos. Y eso les temblaba todo eso, esas mujeres. No hallaban dónde meterse y se paró enfrente de ellas así, imponente. Y ellas así como intimidadas hasta que habló. Cuando escucharon esa vocecita, una vocecita toda suavecita, se echaron a reír las mujeres. Entonces, ¿de qué sirve tener mucho músculo, tener mucha fuerza humana? ¿De qué le sirve a la iglesia tener ejércitos, millones y millones de personas dentro de un templo si Jesús no está ahí? Hay otra anécdota también muy bonita que me contaron una vez. Decía, había un mendigo que estaba afuera de una iglesia y estaba llorando. Y se le acercó un hombre y le pregunta, ¿tú por qué lloras? Y me dijo, lo que pasa es que yo quise entrar a ese lugar y no me dejaron por la ropa que tengo. Y entonces el hombre le dijo, no te preocupes, tampoco me han dejado. Era Jesús. A Jesús no le interesa cómo está vestido usted. No le interesa si usted tiene una iglesia 5 estrellas o tiene una iglesia sencilla. Recordemos que los apóstoles, ellos no tenían iglesia como tal, templo como tal. Ellos adoraban en carpas, adoraban al aire libre, hacían fogata y ahí adoraban, ahí oraban, se reunían en una casa o en la otra, a la orilla del mar. A ellos no les importaba eso. Entonces la iglesia comenzó a perder poder desde que Satanás le vendió la idea de que tenía que tener los mejores templos. Miren, la idea de tener los templos más grandes en el mundo es de Satanás, no es de la iglesia. Porque dice la palabra que Dios decidió no habitar el templo de los hombres. No está mal tener iglesias y templos bonitos. El problema es que Dios está diciendo, ustedes por afanarse tanto en buscar ese templo sin estrella, dejaron la oración, dejaron el ayuno, dejaron la vigilia, porque se consumió tanto buscando recursos y preocupado por pagar esa cuota de ese local, de ese terreno, que abandonaste la presencia de Dios. Le pasó a los fariseos, majestuosas sinagogas tenían ellos, pero la presencia de Dios estaba allí, porque ellos abandonaron la intimidad con Dios, se preocuparon por el vestido, por la apariencia, por lo que la gente decía de ellos, y no se preocupaban por lo que Dios estaba pensando de ellos. Y eso apaga automáticamente el poder de la iglesia. Entonces, ¿dónde está la iglesia con poder? ¿Dónde está la iglesia que solo la sombra de ellos, los enfermos quedan sanados? ¿Dónde están los hombres consagrados? ¿Dónde está la iglesia que ora y los milagros suceden? ¿Dónde está la iglesia que anhela la santidad a Jehová? Sinceramente, yo he tenido oportunidad de entrar en contra de la iglesia de antes y se siente muy diferente la vida. Te digo algo, lo que tiene la gran comisión es un poder muy especial. Incluso pastores de otras iglesias vienen a pedir consejería a los pastores de aquí. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque se supone que el Espíritu Santo es uno solo, no que nosotros tengamos un espíritu y ellos tengan otro, pero que están pagados. Entonces ellos, cuando ven nuestros estudios y ven los manuales y ven todo eso, nos dicen, bueno, pero ¿qué tienen estos hombres y nosotros tenemos años buscándolo? Y nada. Y eso era lo que tenían los fariseos. Tantos años allí en la sinagoga y nada, y era lo mismo siempre. Que llegó este hombre Jesús de la nada, nadie se lo esperaba, nadie lo conocía y de repente comienza a hacer milagros. Todo lo que los fariseos quisieron hacer lo hizo Jesús. Todo lo que los fariseos anhelaban hacer conforme a la palabra lo hizo Jesús, milagros, sanidades. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía algo, Jesús no le importaba si le tocaba predicar encima de un barco viejo, o si pecaba en la arena, o si sentaba en una piedra, pero seguían los milagros. Y eso era lo que tantas veces los fariseos, saduceos y todas esas sectas quisieron hacer y no pudieron. Pero hoy estamos cada día pareciéndonos más a los fariseos, más al mover
las emociones de las personas y menos transformación. Majestuosos templos, majestuosas iglesias, pero poca presencia del Espíritu Santo. Hay personas que anhelan conocer de Cristo y van a una iglesia, llegan a una iglesia grande y salen como entró, a veces hasta más confundidos. Entonces, el poder del Espíritu Santo debe provocar que a la persona que usted le hable tenga ese anhelo y ese deseo de cambiar de vida, porque debe ver en usted reflejado una luz en medio de la oscuridad en la que él está viviendo. Entonces, nosotros con nuestro testimonio hacemos que las personas quieran seguir a Cristo. Porque si una persona está viviendo grandes dificultades con su familia, con sus negocios, y lo ven a usted que está bien, ustedes se van a comenzar a preguntar, ¿cómo lo haces? Y es ahí donde usted se va a reír. Ayer vi una película que me llamó la atención. Primero me llamó la atención el nombre, decía Un toque al corazón. Era un hombre, un magnate del negocio del deporte, tenía una gran empresa en Estados Unidos de deportes. Él representaba a grandes jugadores famosos. Y de repente le dicen que en un pueblo hay un jugador muy talentoso, pero que ningún agente ha logrado que él firme. Y este hombre dice, yo puedo, orgulloso de su empresa, y arranca para el pueblo. Y ese hombre ya le pasó, entonces le dañó el carro. Eso, en un hotel donde se burlaron de él porque comenzaron, en vez de decirle, señor, sí, adelante, siga la habitación, le dijeron, no hay cuarto. La arrogancia de este hombre que pensó que también podía hacer que este jugador firmara, pero este jugador tenía una característica especial que cambió todo el panorama de este gran agente, era cristiano. Entonces comenzó, sin saberlo, este hombre comenzó a perseguir al mismo Jesús, porque este jugador apenas habló con él le dijo que no iba a firmar, porque él quería era ser doctor y ir para la universidad. Pero es que tú te puedes ganar $5 millones en entradas si firmas un contrato conmigo. Eso no tiene negociación. Entonces este hombre se frustró y comienza a tratar de buscar cómo hacer firmar a este jugador sin saber que se encuentra con Cristo. Pero no sabe cómo terminó metido en un concierto cristiano tratando de buscar la firma de este jugador. Y allí el Señor lo capturó. Entonces nuestras vidas deben tener ese carácter. Van a venir a nosotros a buscar algo diferente a Cristo, pero como usted tiene tanto a Cristo en su corazón, van a comenzar a perseguirlo a ver si se lo ganan, y en esa perseguida Cristo gana a esa otra persona. Esa debe ser nuestra vida. Por eso dice la palabra, somos luz. Porque entonces nosotros estamos en la oscuridad y vemos la luz allá y comenzamos a caminar para donde está la luz. Este hombre sí era un gran empresario, pero una vida vacía. Entonces cuando él se encontró con este jugador que no negoció sus principios, algo en su corazón comenzó a ser transformado. Ese es el poder de la iglesia. Por eso era que cuando Pablo caminaba, ocurrían grandes milagros. Porque los fariseos quisieron hacerle muchas cosas y no pudieron. Porque la gente intentó engañarnos muchas veces y no pudieron. Acuérdense de Ananías. No pudieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Entonces la iglesia no debe negociar sus principios. Porque cuando usted los negocia, ya no es el mundo el que lo persigue usted, sino que usted persigue al mundo. Y ahí se pierde el poder. Porque se pierde el orden y se pierde todo. Y comenzamos a ser ya no una iglesia con poder, sino un club social. Un club donde tenemos muchos miembros. Personas en corbata, personas bien vestidas con trajes elegantes, que van a un culto, grandes bandas de música a nivel mundial que invitan todos los domingos una banda diferente, un cantante diferente. Pero muy poco mover del Espíritu Santo. Todo es un club muy bonito, muy chévere la iglesia, pero nada que cambia las vidas, nada que se restaura la familia, nada que esa sanidad se va en el cuerpo, que esa enfermedad se va en el cuerpo. Y nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia que cuando nos persigan, ese enemigo quede transformado, que cuando se acerquen a nosotros haya un cambio. Entonces, hay 4 elementos que identifican a una iglesia con poder, o más bien que no la identifican. Primero, una iglesia con poder no la hace el hombre. Iglesia Poder de Dios, denominaciones como Iglesia del Divino Poder, Iglesia Pentecostal Poder del Cielo, no se trata de pertenecer a una denominación, porque dicen tal iglesia es poderosa, tal iglesia hace tales cosas, no se trata de eso. Competimos muchas veces
por tener tantas iglesias a nivel nacional. La iglesia Puerta del Cielo tiene 30, 40 sedes a nivel país, pero pregúntese cuántas de esas iglesias obedecen y siguen los principios del Señor. No es la cantidad lo que le importa al Señor, sino la calidad. Puede tener una sola sede, pero puede tener un brazo tan largo que alcanza todo el país. ¿Dónde inició la iglesia? En Pentecostés. Ellos estaban en un solo lugar todos estaban reunidos allí, y de allí no comenzó a entenderse. Comenzaron a discutir. Donde ellos iban sucedían milagros y grandes cosas, y allí se formaban grupos de oración. Pero todo comenzó con el poder del Espíritu Santo. Todo comenzó a expandirse a través de la vida íntima de oración y comunión con Dios. Por eso cuando ellos salían por las ciudades, por los campos, por las veredas, pasaban todos estos milagros y estas cosas grandes, pero todo tenía un principio. Y hoy se hace al revés. Hoy primeramente queremos construir los grandes templos y hacer las grandes reuniones para que luego fluya el Espíritu Santo. Nunca va a pasar, porque ahí Satanás te engaña y te roba el tiempo. En ese afán de buscar tener más, Satanás te engaña y te roba todo. Porque el corazón del ser humano es muy fácil de engañar. Que Satanás se conoce de memoria ese plan. Quiere una gran iglesia. Yo le voy a dar una gran iglesia. El poder del Espíritu Santo. Entonces usted se ve frustrado y termina, en vez de haciendo poderosos servicios, termina haciendo reuniones donde ya el protagonista es la incredulidad, la murmuración. Por ejemplo, las personas salen hablando, los comadres, dicen los zapatos del pastor, no son mis hermanos. Si viste a la hermana Carmenza, ¿cómo le quedó ese blower? Como que fuera pertenecer, le quedó mal ese blower. Si viste la de alabanza, no se le tiene nada que ver con su cintura. En vez de salir diciendo que es tremendo, hoy yo voy a cambiar de vida, o en Cristo está en mi corazón, yo voy a hablar de Cristo a mi familia, a mis amigos, salimos hablando de lo que vimos en el templo, si el pastor pintó o no pintó el templo, si puso fuego, si no lo puso, si tuvo sonido, si no lo tuvo. Si salió en jeans, si salió en pantalón clásico, salimos hablando de todo, menos del poder del Espíritu Santo que se tuvo que haber derramado allí. El lenguaje en la iglesia, en la primera iglesia, era diferente. Salían las personas hablando en lenguas, salían las personas sanando enfermos. Pero hoy salimos y no pasa nada. Hoy nos metemos a compartirle a nuestra familia y la familia termina compartiéndonos a nosotros. Hacemos una reunión familiar y vamos a hablarle de eso, vamos a compartir un pasado, vamos a orar. Y cuando viene a ver a la hermanita que es católica, de hace muchísimos años, y terminamos nosotros leyendo la novela. No vamos a leer la novela de la Virgen del Carmen. Pero nosotros rezando la novela de la Virgen del Carmen y se supone que nosotros vamos a compartirle de Cristo a la familia. Entonces, tanta influencia hemos perdido. Mire, la presencia del Espíritu Santo le da poder a su palabra. Por eso si usted dice, vamos a reunirnos y vamos a orar, cuando usted está en el Espíritu, obedecen. Porque los demonios le obedecen al Espíritu Santo, no le obedecen al hombre. Usted puede estar metido en una familia hasta humorista si quiere, pero cuando usted dice vamos a orar, es a orar. Porque el Espíritu Santo, que es lo que los demonios ven, los hace reunirse, porque es la obediencia a Cristo. Dice la palabra que fueron sujetados todas las potestades a sus pies. Pero si usted no anda en el Espíritu, sino en el alma o en la carne, ¿quién le va a obedecer? ¿Quién le va a obedecer a usted así? ¿Quién le va a obedecer a una iglesia que anda así sin poder? Usted puede ir a una reunión de jóvenes de evangelización en el parque, pero cuando usted no está en el Espíritu, todos los demonios que hay alrededor, ni bola que le paran a usted. Ayer yo le di ánimo a un compañero, a un amigo que está comenzando su vida cristiana, y uno cuando está en el primer amor, uno quiere parecer duro, mover a todo el mundo para la iglesia. Y él invitó a un grupo grande de personas a un culto de jóvenes. Y todos le dijeron que sí, al principio. Cuando comenzó a caer la tarde, yo estaba leyendo todo lo que estaba escribiéndole, comenzaron a sacarle excusas. Cuando ese mismo ánimo con que nos invitó ya terminó de caer tan triste, y yo le dije, no te preocupes, ora que el Señor hace la obra, tranquilo. Porque eso pasa, porque
Si no estamos en el espíritu, nosotros podemos invitar a la gente y todos le van a decir que sí. Si usted va y evangeliza a todos de estas manzanas alrededor, todos le van a decir que sí van a venir. Nosotros con la iglesia evangelizamos en Barranquilla y todos nos dijeron que sí. Si hubieran sido sinceros, no nos hubiera alcanzado la casa para la cantidad de personas que invitamos ese día. Yo creo que alcanzamos a evangelizar a algunos 50 personas en ese día. No fue ni uno la reunión del domingo. Y todos vieron que sí. Ay, sí, anotaron hasta la dirección y le quedaba cerca porque fue en la misma manzana y no fueron. Pero saben algo, en eso se ha convertido la iglesia, ha perdido el poder. Entonces todo el mundo le dice que sí, pero no vamos a sacarse, no como testigo de Jehová. Todo el mundo le da el número. Yo creo que si no calculo más o menos, algunos 30 veces yo di mi número de celular para que me llamaran, me llamaron en realidad. Pero si llegaban a la casa. Y miren algo, las primeras veces yo escuchaba lo que ellos me estaban diciendo. Y yo dije, bueno, yo sabía que no era bueno, pero de todas maneras yo por la amabilidad. Una vez, por estar en el espíritu, ellos terminaron escuchando lo que yo les tenía que decir. Porque no era mi intención, simplemente yo les dije, no, sí, yo tengo conocimiento de eso y comencé a leerle la Biblia. Vea, bajaron, yo no lo puedo creer, pero eran dos muchachas, bajaron la cabeza y comenzaron a todo lo que tenían armado, porque es que ellos nos preparan muy bien en qué es lo que tienen que decir. Entonces ellos llegan a la casa y le dan esa cátedra, le dan ese mensaje poderoso y le dan la revistita. Entonces cuando ellos entraron a donde yo estaba, vieron que yo tenía una Biblia. Entonces cuando yo les comencé a hablar, algo pasó en su vida porque yo las miré, se les dio por mirarme a los ojos. Cuando me miraron a los ojos, algo pasó. Y ya no coordinaban, trataban de darme el mensaje y decían incoherencias. Yo estaba tranquilo, yo ni me estaba ni riendo, ni tampoco estaba orando, ni nada, no, simplemente estaba sentado escuchando y no encontraban los versículos. Abrían la revista y se les perdían las letras. O sea, fue algo como sobrenatural, pero ¿saben qué? Porque mi pastor me dijo, como tú estás en el espíritu, cuando ellos te miraron, cuando cometieron la embarrada de mirarte a los ojos, se les cayó todo, porque la autoridad que tiene el Espíritu Santo hace que todo quede a la luz. Entonces nadie nos puede engañar. Vino a la niña con ánimo de engañarnos, que ay, yo vendí, y esta es la plata de lo que vendí, pero el Espíritu Santo hace rato que sabía que él había sacado dinero de allí. Y cuando le dice Pedro, y pretendes engañar al Espíritu Santo, no le digo que vas a engañar a mí, le pretendes engañar al Espíritu Santo, entonces la iglesia debe tener la capacidad de decirle a Satanás, pero ¿pretendes engañar al Espíritu Santo? Hace rato que yo te descubrí esa estrategia que tienes con mi familia. Hace rato que yo te descubrí esa estrategia que tienes con mis hermanos, con mis negocios. Porque la palabra dice que Él no cambia de estrategia. Dios sí es impredecible, Él siempre usa la misma. Pero como nosotros no estamos en el espíritu, entonces siempre caemos en la misma piedra. Es como cuando hay una piedra en la salida de la casa y siempre cuando salimos nos tropezamos con la misma piedra. Hasta que 30 veces después decidimos quitar la piedra de ahí. Así es el cristiano. Se tropieza 30 veces con la misma pared, con la misma piedra, antes de decirle, bueno, ahora sí, el Espíritu Santo es por el camino, coge un poquito para la derecha. Hacia la derecha y no se tropieza con la piedra. Muchas veces nos pasa así. Porque el Espíritu Santo es bastante que nos avisa las cosas que nos van a pasar, pero nosotros no escuchamos. Porque no tenemos intimidad con Él, no le hablamos, no le escuchamos, no conversamos con Él. Él tiene grandes secretos que nos quiere revelar para lo que nosotros queremos hacer. Pero ha fallado grandemente ese poder sobrenatural. Jesús es el modelo de poder para la iglesia, la unidad. Dice la palabra en Hechos, versículo 2. Capítulo 2, versículo 45-47, dice que repartían, compartían, perseveraban unánimes en el templo. La unidad hace descender el poder del Espíritu Santo. Ustedes se imaginan el poder que tiene una iglesia, que todos sus miembros se pusieron de acuerdo para ayunar ese día, que todos sus miembros se pusieron de acuerdo para interceder ese día. ¿Saben el poder que tiene una iglesia donde no hay chismes, donde no hay murmuración? ¿Saben el poder que tiene una iglesia donde no hay contienda, donde no hay pelea, donde no hay celos? Pero no, la iglesia hoy en día, si usted hiciera una cuenta secreta y pues colocara como pregunta principal,
¿Tiene usted algo en contra de algún hermano de la iglesia? Yo creo que sí o no. Entonces usted encontrará que la mayoría dicen que sí. Y si pone más abajo la segunda pregunta, ¿ya lo perdonó? No. Entonces, si Dios dice que tú no puedes presentar ofrenda al altar si tienes algo en contra de tu hermano, y toda la iglesia tiene en contra algo de tu hermano, entonces, ¿cómo va a fluir el poder del Espíritu Santo allí? Si usted, el hermano que está en la banca de la izquierda, está pensando que la derecha le quitó la novia. Si el hermano que está en la banca del centro está pensando que el de atrás lo miró feo. Entonces, en todo eso, Satanás, muerto de la risa, mientras se desgastan en la alabanza, mientras se desgastan en la predicación, no fluye el Espíritu. Entonces, todo queriendo que ese poder se derrame, y Satanás ahí ya no está afuera. Está ahí sentado al lado tuyo riéndose. Mira para todos lados, muerto de la risa, porque mientras todos tratando de empujar, tratando de que Dios baje, ahí, eso gritan, saltan en el púlpito, golpean la Biblia, reprenden, alzan la voz, y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque se requiere que la iglesia se ponga de acuerdo, la unidad. Y vuelvo y le resalto algo muy bonito que tiene la iglesia de Valledupar. Y es que aquí yo todavía no he visto eso del chisme, la murmuración, la contienda. Por eso, mis hermanos, yo les invito a que si usted comienza a detectarlo, córtelo de una vez. No permita que su iglesia se convierta en un mercado. Yo meditaba en lo que pasó en el templo cuando Jesús volteó las mesas. Y el Señor me decía en el Espíritu, se convirtieron en un mercado de chismosos, en un mercado de murmuradores, en un mercado así. No era tanto que estaban vendiendo, sino que no había oración, no había ninguna reverencia a Dios en ese momento, porque robaban, enfrente de la casa de Dios le robaban a la gente, cobraban impuestos, que todo hicieron en ese día. Entonces Jesús se enojó tanto, ¿sí? Se enojó tanto, porque convirtieron su casa, que se debía llamar casa de oración, una casa de chismosos. Yo creo que si Jesús hubiera estado en estos tiempos en la tierra, hubiera dicho, si usted quiere chismosear, vaya y prenda y ponga caracol los sábados de la tarde. Si usted quiere chismosear. Si usted quiere pelear, vaya y métase en ring de boxeo. Pero en mi casa tiene que respetarse, aquí se viene a adorar. Entonces una iglesia comienza a adquirir poder cuando los miembros no permiten que haya murmuración, ni chisme, ni contiendas. No necesariamente tiene que ser el pastor, porque a veces el pastor no se ha dado cuenta porque tiene muchas ocupaciones. Pero usted de pronto que está más metido entre la persona, usted sí se da cuenta que pronto la hermanita peleó con la otra hermanita, entonces usted va y se pone intermediario. ¿Qué pasa? No permitamos esto en la iglesia. No permitamos que eso se convierta en la iglesia, porque si no, se apaga el fuego del Espíritu Santo y por más bazares, conciertos, rifas, empanadas bailables, como dijo Marciano, que hagan, no se va a mover el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra en Génesis que él se movía por las aguas, pero todo estaba en desorden. ¿Para qué? Para ponerlo en orden. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo todos los domingos se pasea, comienza a pasearse por las iglesias y mira dónde es que hay un lugar bueno para descender. Y si se encuentra, si usted mira desde lo alto y conoce el pensamiento de toda la gente, encuentra las peleas que hay entre todos ellos, usted quiere descender allí. ¿Quién va a querer descender allí? ¿No ven que Jesús siempre buscaba los lugares solitarios para orar? Tranquilos, donde no hubiera ni pelea, ni gritería, ni nada de eso. Eso era lo que hacía Jesús. Entonces el Espíritu Santo solo habla cuando el corazón está escuchando, cuando está en silencio, cuando no está murmurando. Por eso Dios, cuando necesitaba dar grandes mensajes, llevaba a sus siervos al desierto. Allá no había nadie que hablara. Mira, no había nadie. Allá podía Dios hablar con toda libertad. Se llevaba a Moisés al monte, allá arriba a orar, porque aquí abajo el pueblo estaba murmurando. No podía descender su presencia. Se llevó a José también al desierto, lo metió en una cárcel. O sea, cuando Dios necesita hablarle a sus hombres, a su pueblo, se lo lleva a lugares donde les puede hablar, los aparta. Entonces, si usted no se aparta, Dios no le puede hablar. Dios no le puede hablar. La iglesia tiene que convertirse en un lugar, en un desierto apartado para Dios, donde la zarza pueda arder el fuego del Espíritu Santo. O si no, seremos un club social donde hacemos actividades, ritmos y espectáculos, pero no se mueve la presencia de Dios. Y yo no creo que ustedes quieran una iglesia así.
Cuando usted llega con dolor de cabeza y después sale doliendo los riñones, el corazón, los pulmones. Cuando usted llega a pedir un consejo y luego ya sale peor de lo que entró, ¿sí? Cuando usted llega a buscar la paz de Dios y sale peleando con el pastor, con la pastora. Yo no creo que ustedes quieran una iglesia de ese tipo. Yo personalmente, que yo tuve la oportunidad de conocer ambientes así, les digo, aquí no se mueve ni la brisa. Entonces, mis hermanos, todos estos puntos, sabemos que una iglesia con poder tampoco la hacen los edificios. Acuérdense, por allá en Marcos, capítulo 13, acuérdense lo que dijo uno de los discípulos, dijo, maestro, mira qué piedras, hablaba del templo de Jerusalén, mira qué piedras, qué edificios. Jesús no se dejaba deslumbrar por esto y le dijo, ¿lo ves? No quedará piedra sobre piedra. No se va. Así está pasando hoy en día con el cristiano. Puede ser una tremenda construcción, una poderosa estructura. Puede estar construida con mármol, pero puede estar vacía de Dios. Sin Dios no hay iglesia. Grábense esta frase en su mente. Sin Dios no hay iglesia. No hay iglesia. Por eso uno es tan incisivo en la obediencia y el principio, porque nosotros ya sabemos, ya hemos experimentado que sin Dios no hay iglesia. Usted puede desgastarse toda una semana planeando esa reunión de evangelización, o esa reunión de damas o de varones, que sin Dios no pasa nada. Usted perdió el tiempo y perdió los recursos. Porque Dios no va a decir, ay, están en desobediencia y están en murmuración, pero como se gastaron 2 millones en esa reunión, yo voy a descender a empezar con misericordia. No lo va a hacer, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. No es malo embellecer la iglesia. Es bueno honrar a Dios con bonitos templos, preocuparnos por la limpieza y todo eso, pero Dios lo único que le está pidiendo es, no permitan que el afán y la búsqueda de las cosas materiales nos haga distraerse de la oración, del ayuno, de la búsqueda del Espíritu. Eso es lo que el Señor no quiere y eso es lo que le molesta en gran manera. No que le construyan grandes iglesias, es lo que le molesta, es que en el siervo o el cristiano, en el afán de la búsqueda de ese gran templo, ya deja de orar, deja de buscar la presencia, ya se convierte a todos los días, sale desde las 5 de la mañana a trabajar hasta las 10 de la noche, buscando dinero para ir construyendo ese templo, haciendo actividades, vendiendo pasteles sol a sol. No. Entonces llegan los servicios dominicales y está agotado, cansado, no ora, flaco espiritualmente, no pasa nada en ese servicio. Eso es lo que Dios no quiere, eso es lo que Dios le... Acuérdense lo que le dijo a una de las iglesias. Le dice que le dijo. Le dice que está bien. Dice que está pobre, viudo, miserable. Le dijo, ¿por qué? Se refería a lo espiritual. Se refería a una iglesia que vive de la apariencia. ¿Sí? Entonces tenemos un mal concepto de avivamiento. ¿No? Pensamos que un avivamiento es deslumbrar al público. Creemos que avivamientos son los mejor sonidos, más sofisticados, sillas tipo cine, o sillas tipo vencedora, o de pronto la guajira, sillas tipo hamaca. Entonces, ese es el caché de la guajira, son las hamacas. Una sola cuesta 600,000 pesos en el kilo. Un solo instructor cuesta 600,000 pesos, por muy económico. Entonces, eso es caché para ellos. Entonces, eso no es avivamiento. El avivamiento es el fuego del Espíritu Santo en el corazón, es la nube de Dios reposando sobre su pueblo, es el ardor de la llama que se desprende del santuario, es la prédica que parte corazones y quebranta vidas. Vemos pastores, siervos que predican y todo el mundo llorando. Es el Espíritu Santo que comienza a moverse en ese momento, a sacar de los corazones tanto de lo que usted tiene allí. Nos encontramos muchas veces en la iglesia cuando entramos, y apenas entramos el Señor comienza a hablar. Y salimos pensando que el pastor nos espía, porque comienza a hablar el pastor y es como si nos hablara todo lo que estamos haciendo pensando. Entonces nosotros salimos bravos pensando que el pastor nos espía. O están, miren, en las ciudades pequeñas
pasa algo muy curioso y es que todo el mundo se encuentra con el pastor en la calle. O sea, alguien llegó a mi oído un comentario y decía, uno no puede salir ahora porque el pastor siempre se le encuentra en algún lugar. ¿Qué querían decir? Como que no podemos ser unos españoles porque el pastor Pedro se lo encuentra por ahí. Y pasó. Muchas veces el pastor de una iglesia que yo conozco se encontraba ahí de sus santos de la iglesia del domingo mal parqueados. Y no era que los estaba persiguiendo, sino que él sale a hacer sus diligencias. ¿Sí? Entonces uno sale a hacer sus diligencias y uno que se va a imaginar que se va a encontrar a fulanito de tal en una discoteca al frente, saliendo y salen con las gafas negras. A ver que todos conozcan. Sí, uno que se va, uno no sale con esa intención, bueno, Lucas, vamos a salir el lunes a ver a quién nos pillamos mal parqueados en Valledupar. No. Nosotros salimos a hacer nuestras labores de la semana de la iglesia y vamos a visitar muchos lugares. Y puede que allí nos encontremos con personas de la iglesia, porque son ciudades pequeñas relativamente, ¿no? Aunque de todas maneras Dios, como sí te está viendo, a veces lo guía a uno sin que uno se dé cuenta a ese lugar. Porque es que de Dios no te vas a responder. De Dios no te vas a responder. Entonces no es que el pastor sea un seguidor o no. Es que el Espíritu Santo lleva a que tú veas lo que está haciendo el pueblo, para que las ovejas no se te descarrilen. Uno en ese momento no le dice nada. Uno muchas veces ve cosas en ustedes, en el pueblo, y uno no les dice, sino que los llaman después aparte y los ministran ellos. Mi hermanito, tal día esto, aquello. Uno se cree que uno le habla. Muchas veces ha pasado así. Entonces, los hermanos ahora no es que van a tener con miedo de que salgan. Salgan tranquilos, no os preocupéis. Que son, de todas maneras, si yo no salgo de esta casa, el Espíritu Santo en sueño me revela también las cosas. Entonces no tienen de dónde escapar de ustedes. Estoy viendo cada lado, me preocupa eso. Me preocupa que veo que están pensando mucho y digo, Señor, ¿será que el pastor me iba a estar tarde? Entonces, mis hermanos, ya concluimos con que una iglesia con poder puede ser muy pequeña, puede ser muy sencilla, con gente tranquila, gente de humilde proceder, no con recursos económicos muy exuberantes, pero puede ser una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo, una iglesia que no se deja manosear la conciencia, que no vende sus principios por ningún valor de dinero. Entonces la iglesia del poder simplemente ejerce en sus autoridades una moral intachable, porque los demonios, que es a lo que usted se enfrenta, ellos sí conocen lo que usted hace. Entonces si usted se pone a jugar a ser cristiano, entonces cuando usted quiere ministrar, cuando usted quiere orar, el demonio no hace nada, no obedece, se esconde, se le ríe, porque el demonio sí sabe lo que usted puede hacer. Por eso que a veces los sacerdotes de unas iglesias viven y sufren muchas cosas porque como hacen sus fechorías, entonces cuando quieren hacer una liberación, el demonio les dice todo en la cara y quedan en ridículo. Porque tú que me vienes a mí a echar fuera, si te estabas ayer con la hermanita de la Carlita Cortica en el parque, claro, cuando el demonio le dice eso a usted, hasta ahí le llegó la liberación, la autoridad le llegó todo, porque usted quedó en ridículo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho, no podemos jugar a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo, él sí va con todo. Él o lo tumba o lo tumba. ¿Sí? Entonces el poder del Espíritu Santo, como conclusión, no va a venir sobre personas que viven en pecado y que no quieren arrepentirse. No viene sobre personas que no quieren vidas santas, vidas de oración y ayuno. Pero cuando una iglesia se arrepiente del pecado y de la murmuración, de los chismes, fornicación, adulterio, entonces comienza a avivarse el poder, moviéndose entre nosotros, milagros evidentes. El Espíritu Santo se derrama con toda la libertad en los jóvenes, en los ancianos, en los niños. Cuando vemos que de repente en una administración comienzan las personas a hablar en lenguas, sin que ellas lo esperen. O vemos sanidades, vemos a los niños profetizando. Pero todo esto es con el poder del Espíritu Santo. Un creyente sin el Espíritu Santo vive cansado, aburrido, que todo lo critica. Vive amargado, todo le molesta, nunca tiene gozo. Vive sin fuerzas.
Su vida es sin brillo, sin energía, sin unción. Un creyente sin el Espíritu Santo no quiere cantar, no quiere orar, ya no quiere venir a la iglesia, no levanta las manos. Le da pena decir que es creyente en Cristo por el temor de que se rían sus amigos o sus amigas. Mis hermanos, nosotros debemos identificarnos como cristianos, no por decir, llegar a un lugar y decir yo soy cristiano. No, el sello del Espíritu Santo se nota en una persona.